Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Profeta engaña a profeta. El primero de Reyes 13 es un capítulo desconcertante. Un profeta que le miente a otro profeta para hacerlo pecar al romper el pacto con Dios. ¿Cómo entender hoy, desde el nuevo pacto, algo tan inverosímil? Esta es una cuestión algo interesante porque Primero de Reyes 13 es efectivamente uno de los pasajes más desconcertantes y perturbadores de todo el Antiguo Testamento. Un profeta de Dios es engañado por otro profeta, desobedece una orden divina directa y termina muerto por un león. Parece increíblemente injusto y confuso. Para entenderlo desde la perspectiva del nuevo pacto, necesitamos hacer un ejercicio de lectura teológica profunda, no moralista. No se trata de buscar una lección de vida superficial, sino de ver cómo este texto, a la luz del Señor Jesucristo, nos revela verdades fundamentales sobre la naturaleza de la obediencia, el engaño espiritual y la soberanía de Dios. Vamos a desglosarlo en 3 niveles. El primer nivel es el contexto del capítulo, es decir, el fondo del asunto. Para entender la tragedia, hay que recordar lo que está pasando en Israel. Jeroboam ha establecido un culto idólatra en Betel y Dan, con becerros de oro, para que el pueblo no suba a adorar a Jerusalén. Esto está en 1 de Reyes 12, 25 al 33. Un profeta de Judá, llamémosle el profeta joven, es enviado por Dios a Betel para profetizar contra ese altar idólatra, y como señal el altar se rompe y la mano de Jeroboam se seca, pero después es restaurada. 1 de Reyes 13 del 1 al 6. Este profeta, que hemos llamado el profeta joven, recibió una orden divina explícita y doble: no comer pan ni beber agua en ese lugar y no volver por el mismo camino. Versículos 9 y 17. Dios está poniendo una línea clara de separación entre el culto verdadero y la idolatría. El profeta joven tenía una misión: ser un signo viviente de que Dios no se mezcla con la falsa religión. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es el engaño del profeta viejo. Un profeta viejo que vivía en Betel, probablemente un profeta que se había acomodado al sistema idólatra de Jeroboam. Este profeta sale a buscar al joven y lo engaña diciéndole lo siguiente: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. 1 de Reyes 13, 18. El texto es claro: el viejo profeta mintió. No hubo tal revelación angelical. ¿Por qué mintió? La tradición rabínica y muchos comentaristas sugieren que el profeta viejo se sintió amenazado. ¿Por qué? Porque él representaba la religión oficial de Betel y el joven había desafiado al rey. Quería desacreditar al profeta de Judá, o quizás en un acto de falsa hospitalidad quería integrarlo a su sistema. Pero el texto no especifica su motivo, solo deja claro que su palabra era falsa. El joven profeta, en lugar de aferrarse a la palabra directa de Dios, esa palabra que Dios le había dado,
prefirió la palabra de un hombre que se presentaba como profeta. Y por eso desobedeció. La lectura desde el Nuevo Pacto. ¿Qué nos dice esto hoy? Aquí es donde mi pregunta inicial cobra sentido y cobra fuerza. Desde el Nuevo Pacto, este relato nos habla de varias realidades espirituales profundas. La primera es la obediencia a Dios no es negociable, incluso cuando viene de buenas intenciones. El viejo profeta probablemente pensó que hacer comer al joven era un acto de hospitalidad, algo muy valorado en el Oriente. Pero Dios había dado una orden clara. La intención humana no anula el mandato divino. Desde el Nuevo Pacto el Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y Pablo insiste diciendo: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8. Una pequeña aplicación aquí. Nadie, por más espiritual que parezca, tiene autoridad para contradecir lo que Dios ya ha dicho en su palabra. El engaño más peligroso no viene de ateos, sino de quienes dicen hablar en nombre de Dios, pero añaden o cambian el mensaje de Dios. Segundo, el peligro de la profecía acomodada al sistema. Eso es que hay hoy. El profeta viejo representaba a la religión institucionalizada y corrupta que se había aliado con el poder político de Jeroboam. No denunciaba la idolatría, la validaba y usó su autoridad profética para desviar al siervo de Dios, es decir, al profeta joven. Desde el Nuevo Pacto, Jesús denunció a los fariseos como guías ciegos, en Mateo 23:16, y a los falsos profetas que vienen con vestidos de oveja, Mateo 7:15. El engaño más sutil es el que viene con apariencia de piedad. Otra pequeña aplicación para esto. Hoy debemos discernir con la Escritura, con la Biblia, no con títulos ni apariencias. Un predicador con éxito o con unción puede estar llevando a la gente a un evangelio distorsionado. La palabra escrita es nuestra regla final. Tercero, la responsabilidad personal del creyente. El joven profeta no podía excusarse diciendo: es que me engañaron. Dios le había hablado directamente. Él sabía cuál era la orden de Dios. Su error fue dar más crédito a la palabra del hombre que a la palabra de Dios, aunque ese hombre fuera profeta. Desde el Nuevo Pacto, Pablo nos exhorta y nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Primera a Tesalonicenses 5:21. Y el apóstol Juan añade: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Otra pequeña aplicación a esta parte. La obediencia a Dios es personal e intransferible. Aunque un líder, un pastor o un amigo nos diga algo, tenemos la responsabilidad de contrastarlo con las Escrituras. No podemos delegar nuestra conciencia a nadie. Cuarto, la soberanía de Dios, incluso en el juicio. El final es durísimo. El joven profeta muere devorado por un león. Pero el león no devora al asno ni toca el cadáver del joven profeta. Primero de Reyes 13:24-28. Esto muestra que Dios estaba detrás del juicio, pero también que el león fue un instrumento de Dios, no un simple accidente. Desde el Nuevo Pacto entendemos que Dios disciplina a los suyos. Eso es lo que dice Hebreos 12:5-11, ¿verdad? El profeta joven no era un malvado,
era un siervo de Dios que falló, pero su fallo fue grave porque como profeta tenía una responsabilidad mayor. Santiago nos dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Y la aplicación para esta pequeña parte: el juicio no fue por comer pan, sino por desobedecer la palabra explícita de Dios en un contexto donde Dios estaba estableciendo una señal profética. La gravedad del pecado se mide por la altura de la vocación y la claridad del mandato. Miremos el corazón del mensaje que nos deja hasta este capítulo 13 para esta época, para el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de la gracia. Si yo tuviera que resumir en una frase lo que Primero de Reyes 13 nos dice hoy, sería más o menos de la siguiente manera: la palabra de Dios es más fiable que cualquier voz religiosa, por muy autorizada que parezca. Y eso conecta directamente con la enseñanza del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El joven profeta sabía la voluntad de Dios Padre, pero la cambió por una palabra religiosa que sonaba bien. Ese es el peligro que sigue vigente hoy. Sí, por eso tengo aquí una pequeña conclusión que debemos reflexionar. Hermano, usted puede aplicar este pasaje de varias maneras prácticas. Yo hice aquí unos cuadros que quiero mostrarle, porque estos cuadros quizás nos ayuden un poquito a entender sobre estas cosas de lo que estamos hablando aquí en este momento. Miremos el primer cuadro. Está dividido en dos columnas. Esas dos columnas nos dicen, en primer lugar, el tema que vamos a tratar y la aplicación para hoy. En primer lugar es el discernimiento. No todo lo que viene de un predicador es de Dios. La Biblia es la norma. La obediencia radical. Obedecer a Dios aunque parezca menos amoroso que la opción humana. Los falsos profetas. Existen líderes religiosos que, aun sin mala intención, pueden desviar a los siervos de Dios. Hay una responsabilidad personal. Nadie puede excusarse diciendo me engañaron, cuando la escritura es suficientemente clara. Entonces no podemos escudarnos en semejante cosa. La gracia en el juicio. Mire, Dios disciplina a los suyos. No es un castigo vengativo, sino un llamado a la santidad. Eso es bien importante, porque en la gracia de Dios, el juicio es puede ser visto por algunos como si fuera un castigo de Dios, pero no es un castigo de Dios, es más bien el amor de Dios reflejándose en lo que Él tiene para nosotros. Recuerde que el nuevo pacto nos da algo que el profeta joven no tenía: la presencia del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13 dice eso. No tenemos que andar a ciegas. El Espíritu nos ayuda a discernir la voz del buen pastor. Juan 10:27. Mi conexión profética y extraordinariamente actual es el profeta viejo de Primero de Reyes 13
no es solo un personaje histórico, es un arquetipo bíblico que se repite en cada generación y hoy se manifiesta con fuerza en el fenómeno de los falsos nuevos apóstoles y profetas modernos que abundan en ciertos círculos del cristianismo contemporáneo. Vamos a establecer un paralelismo detallado entre el profeta viejo y estos líderes actuales y luego a extraer conclusiones prácticas para la iglesia de hoy. Vamos a mirar el paralelismo entre el profeta viejo y los falsos apóstoles o profetas modernos. Para eso tengo aquí otro cuadro que espero nos ayude a, pues más que todo es como a visualizar lo que les quiero comentar. Está también dividido en dos columnas. Una columna nos habla acerca de las características del profeta viejo de 1 de Reyes 13 y lo vamos a comparar como con un equivalente a lo que son los falsos apóstoles y profetas de hoy. Esto es bien interesante y ojalá que le pongamos un poquitín de atención al asunto. ¿Cuál es la característica del profeta viejo en 1 de Reyes capítulo 13? Primero, en cuanto al mismo individuo, el profeta vivía en Betel, el centro de la idolatría instituida por Jeroboam. Estaba acomodado al sistema religioso corrupto. Los nuevos apóstoles o falsos nuevos apóstoles están instalados en centros de poder religioso, mega iglesias, redes de apostolado, plataformas mediáticas. No desafían al sistema, lo legitiman. En cuanto al profeta de 1 Reyes 13, se presentaba como profeta, pero no denunciaba la idolatría del rey, más bien validaba el culto falso. Los nuevos apóstoles se autodenominan apóstoles y profetas, pero su mensaje no confronta el pecado estructural ni el evangelio de la prosperidad que distorsiona la cruz. El profeta de 1 Reyes 13 usó una supuesta revelación angelical para contradecir la palabra directa de Dios. Mientras que los falsos nuevos apóstoles de hoy afirman tener revelaciones, visitas angelicales, palabras proféticas, nuevas unciones que engañan o contradicen a la Escritura. El profeta de 1 Reyes 13 actuó con engaño para desviar al profeta joven. No usó fuerza, sino una mentira envuelta en espiritualidad. Los falsos nuevos apóstoles utilizan la manipulación emocional, el lenguaje espiritualizado y la presión grupal para someter a los creyentes a su autoridad. El profeta de 1 de Reyes 13, su objetivo final era desacreditar al profeta de Dios y mantener su propia influencia. Los falsos nuevos apóstoles de hoy buscan controlar, sujetar y explotar a los creyentes bajo su cobertura, haciéndoles depender de ellos en lugar de depender de Cristo Jesús. Y por último, el profeta de primer libro de Reyes capítulo 13 no sufrió consecuencias visibles por su mentira. No se menciona ningún castigo, pero su legado fue la muerte del siervo de Dios. Los falsos nuevos apóstoles a menudo no se les ve caer en esta vida. Siguen predicando y liderando multitudes, pero su fruto es la confusión, el daño y el extravío de muchos. Aunque déjeme decirle que en los últimos años
sí han estado cayendo muchos de esos falsos superpastores. Algunos han caído presos, han sido llevados a la cárcel. Otros, sus mega iglesias se están acabando. Ya la gente no quiere asistir a esas famosas mega iglesias. Miremos las señales de identidad de estos falsos líderes de hoy, basados desde luego en ese arquetipo de lo que son ellos. Basándonos en el profeta viejo, podemos delinear un perfil bíblico de los falsos apóstoles y profetas contemporáneos. Primero, se instalan en el sistema, no lo confrontan. El profeta viejo vivía en Betel, que era el epicentro de la apostasía, y no hizo nada. Hoy, muchos falsos profetas y apóstoles bendicen políticas y líderes mundanos que contradicen los valores del reino. Ellos promueven un evangelio de éxito y de bienestar que nunca menciona el arrepentimiento ni el costo del discipulado. Se alían, se unen con el poder político y económico para obtener influencia en lugar de ser profetas que denuncian la injusticia. El Señor Jesucristo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Pero estos líderes sirven a Dios y al sistema, como el profeta viejo, que servía a Dios, pero legitimaba a Jeroboam. Hay palabras que a veces son difíciles de pronunciar, ¿verdad? Segundo, usan revelaciones privadas para anular la escritura, la Biblia. Así como el viejo profeta dijo: un ángel me ha hablado, para contradecir el mandato claro de Dios, hoy muchos de esos falsos apóstoles y profetas dicen: el Señor me dijo que, para justificar doctrinas que no están en la Biblia. Nuevas revelaciones, nuevos títulos, nuevas prácticas. ¿Se ha dado cuenta usted cuántas unciones hay hoy en la iglesia pentecostal? Hay la unción del agua, de la escoba, del martillo, hay cualquier barbaridad. Y todo se lo inventan diciendo que es Dios. Estás en una religión de letra muerta. Necesitas mi palabra profética para desacreditar la suficiencia de las escrituras, dicen ellos, ¿no? Pablo lo advirtió de hace mucho tiempo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. La palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios, es la norma final, no las supuestas revelaciones personales. Tercero, estos falsos profetas ejercen control a través de esa famosa cobertura espiritual. El profeta viejo usó su estatus. Yo también soy profeta como tú, para ganarse la confianza del profeta joven y luego desviarlo. Hoy, los falsos apóstoles y profetas exigen sumisión total bajo el pretexto de cobertura apostólica o gobierno profético. Y si un creyente cuestiona sus enseñanzas, lo acusan de tener un espíritu de rebelión o tocar la autoridad de Dios o tocar al ungido de Jehová. Crean sistemas donde el líder es intocable y no puede ser corregido, repitiendo el error del profeta viejo que no rindió cuentas a nadie. El Señor Jesús estableció un modelo diferente. No así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. Pero los nuevos apóstoles, ellos de servicio poco o nada. La autoridad genuina sirve, no controla. Cuarto, su fruto. El fruto de esos nuevos apóstoles es la confusión y el daño espiritual.
El profeta viejo no fue castigado visiblemente, pero su mentira costó la vida de un joven profeta. Hoy, el fruto de estos falsos nuevos apóstoles es creyentes confundidos que ya no saben distinguir la voz de Dios y la voz del hombre. Personas que salen quemadas de sus iglesias con su fecha a pedazos porque confiaron en líderes que los usaron, los abusaron espiritualmente. Familias destrozadas, finanzas exprimidas por medio de diezmos, ofrendas, pactos, todo bajo presión profética, y vidas entregadas a visiones que nunca se cumplen. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El fruto del verdadero profeta es arrepentimiento, libertad, amor y sumisión a Cristo. El fruto del falso es esclavitud, miedo y dependencia del hombre. Lo que el nuevo pacto nos enseña para discernir y actuar. Mire, desde la perspectiva del nuevo pacto, tenemos herramientas que el profeta joven no tenía. Él no las tenía, pero nosotros sí las tenemos hoy. Y para eso voy a mostrarles el último cuadrito que tengo para tratar de explicar mejor mi punto de vista. Así que preste atención a este cuadro. Está dividido también en dos columnas. Una que son las herramientas del nuevo pacto y la otra que es la aplicación práctica. Esto es para que no seamos engañados por los nuevos falsos apóstoles. Entonces, veamos. Esas herramientas que nos da el nuevo pacto y la aplicación práctica. Primero, la suficiencia de la escritura, segunda a Timoteo 3, 16 al 17. ¿Cuál es la parte práctica? ¿Cuál es la aplicación práctica? Toda profecía o enseñanza debe ser contrastada con la palabra. Lo que no está en la Biblia, aunque venga de un apóstol, no es obligatorio. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a creer. El sacerdocio de todos los creyentes, que está en Primera de Pedro 2:9. ¿Cuál es la aplicación práctica? Póngale mucha atención a esto. Si de pronto usted está en la desgracia de estar en una iglesia donde el pastor, el apóstol, el profeta es el único y es intocable. Mire, no necesitamos un mediador humano que nos diga lo que Dios quiere. Ahora, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Leer la Biblia. Lea la Biblia. Pasemos a la columna de las herramientas del nuevo pacto, que es el discernimiento espiritual, según 1 Juan 4:1. Estamos llamados a probar los espíritus. Una revelación que contradice la Biblia, la Escritura, esa revelación es falsa, venga de quien venga. Ahora, la libertad en Cristo, según Gálatas 5:1. Nadie, pero es que nadie tiene derecho a esclavizar nuestra conciencia. El control espiritual es contrario al Evangelio. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Por eso, este asunto de los padres espirituales hay que tratarlo con mucho cuidado. Esto del padre espiritual no es otra cosa que una forma de abusar espiritualmente de los creyentes. Pasemos a la última parte de nuestro cuadro, de la columna de las herramientas del nuevo pacto, y es la corrección fraternal, según Mateo 18, 15 al 17 y Gálatas 6:1. Yo hice un video hace poco acerca de este aspecto, le recomiendo que lo busque, que es acerca de la disciplina. Creo que lo llamo el purgatorio protestante. ¿Cuál es la parte práctica, la aplicación práctica? Mire, si un líder se desvía, debe ser confrontado con amor y verdad.
No debe ser protegido por un manto de falsa unción. Entonces, si nosotros queremos aplicar la escritura, si queremos aplicar la Biblia, si queremos aplicar Primero de Reyes a la realidad actual, nosotros podemos usar este esquema. Miren el esquema que yo tengo aquí. Primero, denunciar el sistema. Así como el profeta joven fue enviado a Betel a confrontar la idolatría, hoy debemos confrontar las estructuras religiosas que distorsionan el evangelio, aunque esas estructuras sean muy populares. Segundo, exhortar al discernimiento. Mire, anímese usted, anime a su congregación a no creer todo lo que le dice el profeta, el nuevo apóstol, sino a examinar sus enseñanzas con la Biblia abierta. Un verdadero profeta de hoy no añade ni quita nada a la palabra de Dios. La explica y la aplica. Tercero, alertar sobre el control espiritual. Mire, desenmascaremos a los líderes que exigen sumisión ciega y que no se someten a la corrección. La autoridad espiritual es para edificar, no para dominar. Lea 2 Corintios capítulo 10, versículo 8, se va a dar cuenta de eso. Cuarto, recordar la responsabilidad personal. Mire, como el joven profeta, cada creyente es responsable de su obediencia a Dios, solo a Dios. Nadie puede alegar me engañaron si la escritura es clara, si la Biblia es clara, si el mandato de Dios y la voz de Dios es clara en su palabra. Quinto, señalar la esperanza del juicio final. Aunque hoy muchos falsos apóstoles y profetas prosperen aparentemente, el juicio de Dios es seguro. No debemos envidiarlos ni temerlos, debemos permanecer fieles. Tengo una reflexión final. El profeta viejo de Primero de Reyes 13 es un tipo profético de todos aquellos que desde dentro de la iglesia desvían a los siervos de Dios con mentiras envueltas en espiritualidad. Pero el nuevo pacto, la época de la gracia, nos ha dado una luz más clara. Cristo es la palabra encarnada, la escritura es la norma infalible y el Espíritu Santo es nuestra guía personal. No necesitamos profetas modernos que nos digan lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Necesitamos es volver a la Biblia, a la palabra, y en ella encontrar la voz del buen pastor que no engaña ni confunde, sino que da vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Deseo que Dios le continúe bendiciendo en todo cuanto usted hace. Hasta una próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.